Qué hermoso tiempo de alabanza. Nos gozamos en esta noche tan especial por la oportunidad que Dios nos da de despedir este año 2020 de esta manera. La oportunidad de poder venir con un corazón agradecido, de venir con ese ánimo delante de nuestro Dios para poder rendir nuestro corazón en reconocimiento pleno de todo lo bueno que ha sido durante este 2020, aún en medio de todas las circunstancias adversas que hemos pasado, aún en medio de la pandemia. Tenemos que entender que por arriba de todo eso sobresale la gloriosa presencia de la gracia, de la bendición, de la provisión, del consuelo, de la fuerza de nuestro Padre en este 2020. Estamos declarando que 2021 ha de ser maravilloso. Vienen cosas nuevas. No va a ser lo mismo. Yo creo que estamos confiados en el respaldo y en la gloria de nuestro Padre, que nos ha de envolver con el manto de su fuerza, de su poder, de su autoridad, y hemos de tener ese glorioso privilegio de poder estar en paz, en bendición. Bueno, pues la palabra de Dios dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Así es que en esa confianza, en esa plenitud, es que estamos llegando a final del 2020. Y yo quiero decirles que una de las cosas que ha estado llegando mucho a mi corazón durante estos días finales del año es el poder observar que sí es verdad, ha sido un año difícil, pero no solos, hemos estado resguardados por la mano poderosa del Señor, pero que definitivamente ha sido marcado por la acelerada ausencia de muchas personas que amamos o que amábamos ya no están con nosotros. Muchas personas han estado a punto de morir, otros ni cuenta se han dado, increíble, ni cuenta se han dado de ese amor de Dios tan maravilloso que ha permitido que con síntomas leves pasen adelante una de las enfermedades que en nuestros días son consideradas mortales. Y yo creo que eso sería suficiente para poder darle la gloria a Dios, porque nos da la vida. Estamos aquí, que es lo más importante, reunidos para glorificar su nombre, animosos de poder esperar el año nuevo, con alegría en nuestro corazón, porque vamos a estar reunidos con los que amamos, con la debida prudencia, con la debida distancia, pero vamos a esperar el año nuevo en bendición, en alegría, en paz, en oración, en comunión con el Padre. Sinceramente hablando, hay muchas historias que yo pudiera contarles de cuánto vacío queda en el corazón cuando una persona se va. No es presunción, pero a través de los años de ministerio, a mi esposa y a mí nos ha tocado estar presente en una infinidad de velorios, en una infinidad de velatorios. Conocemos prácticamente todos los panteones de la ciudad, unos cercanos, unos lejanos, unos increíbles, no sabíamos que existían. Hemos escuchado las voces de las personas que claman con mucho dolor por las personas que se han ido. Y en medio de todas esas historias que pudiéramos contar, sobresale ese vacío que se deja cuando las personas se van sin perdonar o sin pedir perdón. Y también podríamos hablar de los que conocemos que han quedado vivos. Cuánta amargura, tristeza queda en su corazón
porque no tuvieron tiempo de pedir perdón y no tuvieron tiempo de perdonar. Qué experiencias tan tristes, qué experiencias tan desgarradoras, que pensándola bien no era necesario llegar a que la muerte llegara y la persona se nos fuera o se fuera sin pedir perdón, sin perdonar, sin ponerse a cuentas con aquellos que sabemos que aunque estamos enojados con ellos, de todos modos les amamos. Perdonar, 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 perdonar. Debe ser como que la tónica, debe ser como que la situación más importante que debemos de estar manejando en estos tiempos. No sabemos el final de nuestra vida, no sabemos el día, no sabemos la hora. El libro de Job 14:5 nos dice que los días del hombre están determinados y nadie puede pasar su límite. Quiere decir que en la sabiduría de Dios, en su corazón, en sus pensamientos, Él sabe exactamente cuándo vamos a fallecer y a ser llevados a su presencia. Pero qué bueno que nosotros no lo sabemos. Creo que nos moriríamos anticipadamente, nada más de pensar que ya nos quedan cuántos días, pocos días o hasta horas. Probablemente de la desesperación muchos tratarían mejor de huir, tratando de evitar la muerte, pero no lo lograrían. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que más conciencia debe haber en nuestra vida es que realmente vamos a morir. Y yo creo que una de las actitudes más importantes que deberíamos de manejar antes de que eso suceda, cuando tenga que suceder, es el de dejar arregladas las cuentas, a dejar arreglados los asuntos, dejar las relaciones sanas a través de esa herramienta gloriosa, preciosa que el Señor nos ha dado, que ha puesto en nuestro corazón, que se llama el perdón. Perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar? Y no está para saberlo, pero mucha gente quiere ser perdonada. Muchos buscan ser perdonados. De cualquier circunstancia, situación que ha sido mala o negativa, buscan ser perdonados. Pero no todos quieren perdonar, ¿sabía? No todos quieren perdonar. Todos quieren ser perdonados, pero no todos quieren perdonar. Y exactamente ese es el gran desafío que el Señor Jesús nos dejó. La orden, la fuerza, la capacidad de perdonar. Aprender a perdonar si es que no sabemos. Perdonar si es que sabemos. No decir que no se puede, porque si el Señor supiera que no se puede, no pediría que perdonáramos. Tenemos que aprender a perdonar sin contar las veces que sea necesario hacerlo. El perdón es esencial para todo el ser humano. Todos necesitamos ser perdonados alguna vez en la vida de algo o muchas veces de algo. Y todos necesitamos perdonar a alguien de alguna ofensa que nos hayan hecho. Yo no sé si usted recuerda ese pasaje precioso de Mateo 18, 21 al 22. Aquí en su palabra el Señor nos dice que entonces a Jesús se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Estaba poniendo ya su límite, estaba poniendo su contabilidad, estaba poniendo hasta dónde. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Increíbles palabras. Y claro, el ser humano luego se pone a hacer cuentas. Así es que 70 veces por 7, pues 490 veces tengo que perdonar a cada persona,
490 veces por persona. ¿Te imaginas qué trabajar tratando de llevar la cuenta individual a cada persona? Me debes una, me debes dos, me debes tres, ya te perdoné 5, ya van 10, ya van 20, ya van 50, ya van 100. Y quién sabe si fuéramos capaces de recordar todas las veces que hayamos perdonado a una persona, o tendríamos que llevar un listado muy detallado. Lo más seguro es que perderíamos la cuenta antes de llegar a los 100. Así que imagínate cómo sería estar contando 490 veces por cada persona. Pero lo interesante es que el Señor no nos dio esa fórmula para multiplicarla y marcar un número exacto de veces que tenemos que perdonar. El número 7 es el número perfecto. Así es que Jesús está diciendo que tenemos que perdonar 70 veces perfectamente a cualquier persona que nos ofenda. Cuando habló de 70 veces 7, lo dijo para mostrarnos que debemos de perdonar siempre. Siempre. No una vez sí, otra vez no, no cuando lo siento, no cuando no lo siento, no, siempre. Porque debes de saber esto: el perdón de Dios es la base de nuestro perdón. El perdón de Dios es la base de nuestro perdón. ¿Es difícil perdonar? Claro, y Dios lo hizo. Dirás, pues es que Él es Dios. Bueno, perfecto, Él es Dios, pero nos perdonó. Y entonces a nosotros nos da la obligación, nos pone el compromiso de perdonar. Pero ¿cómo podemos superar el dolor, la tristeza, el enojo que nos han dejado en el alma y ofrecer el perdón aun cuando la otra persona no lo merece? Porque no has de pasarlo por alto, pero a veces alguien nos dice perdónalo y uno dice no se lo merece. Perdónalo, no quiero. Perdónalo, no lo siento. ¿Por qué me van a obligar a perdonar? Pero mis amados, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos cristianos, y aunque la persona no lo merece, necesitamos entrar a vivir bajo la dimensión del perdón, para que cuando el Señor recoja a la persona o nos recoja a nosotros, pues las cuentas queden arregladas, haya paz en las familias, haya paz en el corazón, haya paz en el ambiente. Que no hubo resentimientos, que no hubo raíces de amargura. El Señor Jesús nos da un ejemplo maravilloso, porque después de decir que debemos de perdonar 70 veces 7, Jesús contó una historia que está aquí también en Lucas 18 del 23 en adelante. La parábola de un hombre que le debía mucho dinero a su patrón. Él debía tanto, fíjate, esa persona debía tanto que nunca iba a poder pagar su deuda, aunque tuviera varias vidas. Y lo peor es que de acuerdo a las leyes de ese tiempo, sus hijos quedarían esclavizados para seguir pagando la deuda de su padre. Así es que este hombre, dimensionando las circunstancias que se avecinaban no solo para él, sino para toda su descendencia, imploró por misericordia a su patrón, le pidió perdón por la deuda y el patrón lo perdonó. Eso es increíble porque era una deuda grandísima. Pero lo interesante de la historia, que tú puedes leer aquí en Mateo 18 del 23 hasta el 35, encontrarás que más tarde ese siervo al que se le perdonó una gran deuda, el siervo perdonado, encontró a otro compañero, a otro hombre que le debía un poco de dinero, nada comparable con lo que a él le perdonaron. Y cuando lo encontró, le exigió el dinero, le exigió con fuerza.
no tuvo compasión cuando el otro hombre le imploró misericordia. Y nos dice la historia que le echó en prisión hasta que pagara la deuda. Imagínate qué incongruencia. A él le fue perdonada una deuda grandísima, y entonces al que le debía poco se ensañó con él y hasta la cárcel lo metió hasta que pagara la deuda. Pero no falta quien dio aviso al patrón. El patrón oyó lo que él había hecho y se enojó porque su siervo no había aprendido nada. Ninguna lección aprendió cuando fue perdonado de su gran deuda. Por eso entregó al siervo también para que fuera torturado hasta pagar su deuda. Y el Señor dice: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Mateo 18:35. O sea, esta parábola es para que aprendamos la lección. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este es el centro vital del mensaje de esta noche. Un año más se avecina, se nos viene el tiempo, se nos van a acabar la vida. No sé cuántas ofensas hemos hecho, cuántas ofensas nos han hecho, pero siempre tenemos que comprometernos a perdonar, porque somos como el siervo que tenía una deuda imposible de pagar, y cuando recibimos a Jesús en el corazón, Él nos perdonó, nos ha salvado, perdonó todos nuestros pecados, nos perdonó porque nos ama, y solo con creer en Él fueron limpiados y purificados todos nuestros pecados. Así es que la pregunta es: ¿cómo podemos negarnos nosotros a perdonar al que peca contra nosotros? Si no perdonamos, mostramos que todavía no entendemos o no hemos entendido el perdón de Dios. ¿Será que podemos llamarnos cristianos si nos negamos a perdonar? Perdonar no es fácil. El dolor y otros malos sentimientos no van a desaparecer de un día para otro. Necesitamos la ayuda de nuestro Señor, pero todo va a comenzar cuando estemos dispuestos a perdonar, y el perdón de Dios es nuestra gran motivación para perdonar. Yo fui perdonado, tengo que perdonar. Tú fuiste perdonado, tienes que perdonar. No puedes, ni vivo ni muerto, quedar con esas deudas terribles. Por eso el primer paso para perdonar es recordar todo lo que Dios nos perdonó. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Ese es el mensaje de Lucas, capítulo 17, versículos 3 y 4. Que este 2020 nos encuentre pidiendo perdón y perdonando, porque hemos sido perdonados. Que no se te pase la medianoche sin perdonar. A los que están presentes, vivos, pídeles perdón. A los que están muertos, donde Dios los tenga, dile: Señor, yo los perdono, y guárdame y rompe, Señor, mi atadura de falta de perdón. En tu nombre precioso lo estoy pidiendo.